Biblia. Hoy tenemos algo muy interesante que estudiar con respecto a el nuevo nacimiento. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y vamos a concentrarnos en lo que el Padre tiene para nosotros esta mañana. Vamos a orar. Padre bueno, creador del universo, gracias por tu amor, tu misericordia, gracias por tu paciencia en nuestra vida, gracias, Padre celestial, por tu redención, por tu salvación. Yo te ruego, mi Señor, que en tu misericordia nos ayudes a entender las cosas que tienen que ver con tu reino y que esta mañana podamos disfrutar y llenar nuestra mente del conocimiento que después, Señor, será luz para nuestra vida y será luz para aquellos, Señor, que necesitan conocer de tu salvación y de tu redención. Gracias por mis hermanos que están aquí esta mañana estudiando conmigo. Gracias por aquellos que se conectan en las redes sociales. Bendíceles, Padre Celestial, y ayúdanos a vivir en santidad, en obediencia. Ayúdanos a reconocer, Señor, las áreas donde tenemos que crecer y ayúdanos a abrazar la verdad de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos. ¿Están listos? Muy bien. Este proceso de regeneración del que hemos estado hablando se le conoce como nacer de nuevo. Vamos a revisar pasajes en la Escritura que nos hablan justamente de esto y necesitamos entender este concepto de nuevo. ¿Por qué nuevo? ¿Qué tiene de nuevo? Decíamos la semana pasada que el nacimiento implica el final de la gestación y el surgimiento de un nuevo ser viviente desde el vientre de su madre y pasa de la oscuridad hacia la luz. Razón por la que es muy interesante que Nicodemo llega de noche a hablar con el Mesías. Que venga Nicodemo de noche tiene un significado muy particular. Descubrimos que los judíos en el tiempo de Yeshua vivían bajo un sistema religioso formado por tradiciones llamadas leyes orales. ¿Cómo se llamaban? Leyes orales. Unas leyes orales. Tenían las leyes orales y tenían las leyes escritas. Y creían que estas leyes orales se las había transmitido Dios a Moisés y luego Moisés se las pasó a Josué y así Josué a los ancianos y luego a la asamblea, de boca en boca, de manera oral, como una tradición que se fue pasando de generación en generación. Se había repetido de generación en generación. Por ahí del siglo III dijimos que esto se empezó a escribir y a compilar debido a que están en la dispersión en leyes conocidas como la Mishnah. ¿Se acuerdan de la Mishnah? ¿Qué significa Mishnah? Repeticiones, muy bien. En hebreo es la palabra Mishnah, que significa repeticiones. En arameo se le conoce como matnitá y significa justamente la misma cosa, repetición. Porque se repetía de generación en generación por un grupo de personas que se les conocía como los Tanaim. La palabra Taná en arameo significa justamente repetidor. Y entonces el Tanaim o el Taná era el repetidor que pasaba la Mishnah a la siguiente generación de ancianos o de maestros. Y luego por ahí del siglo IV se empiezan a añadir a esta Mishnah, este conjunto de leyes orales, clases de leyes que se les va a conocer como los Midrashim. ¿Se acuerdan? Sí. Del Midrash, muy bien. ¿Qué significa Midrash en hebreo? Muy bien, escudriñar, examinar o escudriñar. Y los Midrashim se componían de dos tipos de leyes. Y teníamos las alajá, muy bien. Y esta palabra significa caminar. Estas son las leyes judiciales, muy bien. Las prescripciones jurídicas. Alajá en hebreo significa caminar. También podría traducirse como la forma de comportarse.
Pues las alajá son la forma como comportarse. Hablamos de estas prescripciones jurídicas que tenían el propósito de resolver asuntos especiales o específicos del exilio. Y las otras leyes, ¿se acuerdan cómo se llama? Agadá. Muy bien, las agadá. Y esta palabra significa narración o relato. Estas narraciones que tienen el propósito de interpretar pasajes difíciles como una suerte de anécdotas rabínicas, como exhortaciones morales. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Qué es lo que crean los fariseos? Pues todo esto fue colocado en un texto que conocemos como el Talmud. Esta palabra en hebreo Talmud significa estudio, que es un compendio que se hizo en dos lugares. Tenemos el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. En arameo a esta colección se le conoce también como la Gemara. Entonces cuando escuches la palabra Gemara o Talmud ya sabes de qué estás hablando. Es la misma cosa. El Talmud y la Gemara es lo mismo. Gemara en arameo significa estudiar. Talmud en hebreo significa estudiar. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí queda claro? Entonces, cuando escuches, por ejemplo, estos términos, ahora ya sabes, los puedes empezar a conectar. El Talmud es esta colección de comentarios rabínicos de la Mishnah. Y son todos estos debates rabínicos sobre porciones de la Torá o porciones de las leyes orales que se gestaron entre las diferentes escuelas, tanto de Babilonia como de Jerusalén. Estamos hablando de que los judíos después del 70 están dispersos entre todas las naciones y por esta razón empiezan a recopilar esta información. No es como ahora que le ponemos a Google y encontramos la información del mundo en un lugar, en una colección y nos da toda la información. Antes, ¿qué tenían que hacer? Pues venían de viaje los judíos de Persia y llegaban a Jerusalén o llegaban a Babilonia y entonces decían, no, es que nosotros no lo hacemos así porque a nosotros nuestros padres nos dijeron y les contaban la repetición de lo que sabían con respecto a una tradición y eso lo empezaron a escribir y a guardar. Antes de eso solamente se decía que existían estas leyes de manera oral. Entonces es muy importante notar que todas estas leyes orales los judíos le llaman el pacto de Sinaí. A estas leyes orales los judíos las llaman el pacto de Sinaí, porque para ellos vienen desde ahí. No es la Torá, no son los 5 libros de Moisés, no es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son estas leyes que ellos empezaron a formar, a acuñar y a desarrollar. Y por eso cuando leemos a Pablo, no tenemos idea de qué es lo que está diciendo, sobre qué está hablando Pablo. Cuando nos topamos con pasajes, por ejemplo, en el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas 4:24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Si tú escuchas el pacto de Sinaí, ¿qué es lo que piensas? La Torá, los mandamientos. El Señor llevó a Israel al monte Sinaí para darles mandamientos para convertirlos en esclavos. Pablo está haciendo una comparación, esa es la alegoría que está haciendo Pablo entre Agar, la esclava, y los dos pactos, y habla del pacto del Sinaí. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo entiende perfectamente esto y su audiencia, la mayoría judía, entiende lo que Pablo está diciendo. Nosotros no tenemos la menor idea, a menos que nos pongamos a estudiar este asunto de qué es lo que creían los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes en el primer siglo. Cuando empezamos a traer esta información empezamos a entender, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pablo está diciendo que la ley nos esclaviza. ¿Qué dijo nuestro Mesías que esclaviza? El pecado. ¿La ley es pecado? De ninguna manera. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Cuando Pablo está diciendo estas cosas en Gálatas capítulo 4, está hablando de esto. A estas leyes
la Gemara, el Talmud, la Mishnah, todos los Midrashim, estas cosas para los judíos son el pacto en el Sinaí. No es la Torah, no son los libros de Moisés, es este conjunto de leyes orales que se habían gestado en este periodo post exilio en Babilonia, y se empieza a formar una nueva religión. Los judíos no creían en la ley de Dios, por eso no tiene sentido cuando pensamos que llegan estos doctores de la ley. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande? Para nosotros es clarísimo, amarás al Señor tu Dios. Pero para los judíos del primer siglo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Me desabrocho el zapato, me abrocho el zapato primero derecho y luego el izquierdo en la mañana, porque así voy a comenzar mi día con el pie derecho. Eso es lo que estaban buscando. ¿Cuál era el mandamiento más importante? Pero esas leyes son las que tienen en la mente. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Y uno le explota la cabeza y dice, ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles? O sea, para nosotros quizá no tiene sentido en nuestra cabeza que un maestro o que un joven estudioso de la ley llegue y pregunte, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino? Y pregunte, guarda los mandamientos y pregunte, ¿cuáles? ¿Cómo que cuáles? Entonces, ¿qué le dice el Mesías? A ver, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no cometas adulterio. Eso sí los he guardado desde mi juventud. A ver, vamos a ver si es cierto. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego regresas y me sigues. No, o sea, yo me lavo las manos ceremonialmente y digo las oraciones de la mañana, pero si me pides ser generoso, eso no tengo la menor idea cómo se hace. Nunca lo he hecho. De las leyes orales sí tengo mucha información, sé cómo hacerlo. Pero estas cosas de las que nos estás hablando, para los judíos del primer siglo ya son cosas extrañas, no tienen la menor idea de lo que le está hablando el Mesías. Entonces, este es el asunto. Pablo es un fariseo que estudió a los pies de Gamaliel. Y esto es lo que está en la cabeza de Pablo cuando está en Galacia, mandando esta carta a los Gálatas, para que entiendan todo el relajo que se traen los judíos en la diáspora. Pues vamos a regresar a Juan capítulo 3, para que ahora podamos entender qué es lo que está pasando en la cabeza de Nicodemo el fariseo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Qué dijimos que significa Nicodemo? Descubrimiento, muy bien. Principal entre los judíos. Vino a Jesús, a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo, fariseo principal, es decir, uno que está a la cabeza. Dijimos que viene de noche, está en oscuridad, necesita pasar de la oscuridad a la luz. Y le dice a Yeshua, Rabí. ¿Qué significa la palabra Rabí? Nos la traducen al español como maestro, pero en hebreo Rab significa grande. Entonces, Rabí significa mi grande. Así es como se hablaban uno al otro. Y en cuanto a estos maestros, un rabí era una clase de maestro que a su vez tenía discípulos que tenían otros discípulos. Para que tú pudieras llegar a ser un rabí, un maestro que tuviera este título, rabí es un título, tú tenías que tener discípulos que ya tenían discípulos. Por lo menos tenías ya 2 generaciones de discípulos para poder considerarte a ti mismo rabí. Nicodemo está reconociendo la pedagogía de Jesús, de Cristo, y lo excelso de su enseñanza. Le está llamando a su enseñanza una señal. Y Yeshua le está diciendo que hay algo más que le falta a este fariseo principal. Nicodemo sabe que lo que el Mesías está enseñando tiene que venir de Dios, porque nadie en su generación enseña como Cristo está enseñando. Uno pensaría que esto es lo normal, que esto es lo que los fariseos o los maestros de la ley están enseñando.
Pero Nicodemo está fascinado, impactado de lo que el Mesías está enseñando, porque él está enseñando con tal claridad y con unas ilustraciones más excelsas que Nicodemo dice, esto tiene que venir de Dios. Nadie enseña como tú enseñas aquí. ¿Cómo enseñaba nuestro Mesías? ¿Qué utilizaba? Parábolas. Y utilizaba elementos de la vida cotidiana y con eso enseñaba a la gente, ¿no? Es como si ahorita estoy caminando con mi café y me topo con alguien y sale el café volando y entonces te digo, ¿no? Así como el café es derramado de mi taza, así que sea derramada la bendición del cielo sobre tu vida, ¿no? Y entonces utilizo el momento de la quemada del café, del desparramento del café para enseñarte algo maravilloso, ¿no? Eso hacía nuestro Mesías, ¿no? Utilizaba los elementos de la vida cotidiana para enseñar cosas que eran impresionantes. Utilizaba el campo, la siembra, el que trabaja todo el día y los horarios del día para trabajar, ¿no? Y los hijos y la familia y la relación y la boda. Utilizaba todos estos elementos para enseñar cosas que le explotaba a la gente en la cabeza y decía, es que nadie enseña así en Israel. ¿Cómo que nadie enseña así en Israel? Nadie enseña así. Observa el sermón del monte, ¿no? Todas las parábolas. Y Nicodemo reconoce, nadie enseña como tú enseñas. Lo único que han visto en Jerusalén, si tú lees el capítulo anterior, en el capítulo 2 de Juan, es a nuestro Mesías tirando las mesas en el templo y llamándolos cueva de ladrones que están contaminando el templo. Eso es lo único que han visto en Jerusalén. El milagro fue en Betania, en otra ciudad lejos. Y otra vez no había celulares como para que se manden el video y hagan la captura de imagen de lo que acaba de pasar. O sea, la información tardaba en llegar. Lo que sabe Nicodemo de las señales que hace nuestro Mesías fue simplemente que limpió el santuario de los cambistas. Eso es todo lo que ha visto. Y por cierto, nuestro Mesías hizo eso 2 veces. ¿Por qué la enseñanza de Cristo es tan especial? Porque ¿qué era lo que hacían los rabinos? ¿Qué significa la palabra Mishnah? Repetición. Lo único que hacían los rabinos era repetir y repetir y repetir. Como dijo el rabino Hillel, y entonces repetían la enseñanza de Hillel. Como dijo Shammai cuando estaba en Damasco y esto es lo que hay que hacer en la fiesta de Pesaj, y así es como se ordena el Seder de Pesaj, y están todos estos elementos, algunos inventados, no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, pero se están inventando un montón de tradiciones, como dijo, y entonces simplemente están repitiendo lo que dijo el otro, repitiendo y repitiendo lo que dijo el otro. Eso es porque la forma como enseñaban, por repeticiones. Usaban las anécdotas de los otros rabinos. Una vez estuvo el rabino Daniel en quién sabe dónde, y entonces te pasó esto, y la gente escuchaba la anécdota del rabino fulanito para contarles una moraleja. Eso es lo que la gente escuchaba todos los días de los rabinos, anécdotas uno tras otro. Y entonces la gente sabía muchas cosas. Había sabiduría de hombres, pero no de Dios. Se sabían de memoria la Torá en hebreo, pero no la entendían. Porque ¿cuál era el idioma que hablaban? Arameo. Entonces llegaban a las sinagogas, les leían la Torá en hebreo, podían repetir en el evento, por ejemplo, del Bar Mitzvah, cuando los niños empezaban este día como de iniciación en la Torá, podían repetir y cantar la Torá, pero no la entendían. Por eso en las sinagogas tenían que leer en hebreo y luego leían el Targumim. El Targumim es la traducción del hebreo al arameo de la Torah, porque la gente les leían la Torah y no la entendían, y entonces les tenían que leer la traducción al arameo, y podían saberse de memoria la Torah, y sin embargo no la entendían. Eran literalmente bibliotecas andantes que no entendían lo que sabían. Y entonces nuestro Mesías viene a revolucionar, porque nadie les había enseñado así. Está jalando la información de la Torah y les está explicando cosas del reino. Está enfocándose en la pureza, está enfocándose en el arrepentimiento, en la misericordia, en el reino del cielo. Y sabe que los que quieran oír como Nicodemo
van a entender. Y otros van a oír y van a ver sus señales, pero no van a entender nada. No van a entender nada. No van a saber. Van a seguir sordos y ciegos. Y luego le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús, Yeshua, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dice ahí en griego? En griego aparece la frase, en la primera sección, dice, apakriothe Yesous, y le dijo Yesous, kai eiten auto, amén, amén. En griego, en griego aparece la frase amén, amén. Y esto va a ser muy característico de la enseñanza de nuestro Mesías. De cierto, ciertamente, ciertamente. Y es interesante que nos lo transliteran en griego, como se dice en hebreo. Amén, amén. ¿Se acuerdan qué significa amén? Así sea. Esto es cierto, esto es verdadero. Verdaderamente, verdaderamente. Esto caracteriza la forma en la que habla nuestro Mesías. Verdaderamente, verdaderamente. Y esto en lingüística se le conoce como un infinitivo tautológico. ¿Qué significa eso? Algo tautológico es la misma cosa, algo que se repite. Y es un recurso de lenguaje, un recurso poético para hacer énfasis. En hebreo y en griego no hay signos de admiración. Esta es una forma de decir, pongan atención, esto es verdadero. Nicodemo, atención, lo que sigue es muy importante. Es el énfasis. Verdaderamente, pon atención. Y luego hay una frase que tenemos ahí adelante. Dice, eanme tis genethe anothe. Es lo que está aquí. Dice, eanme tis genethe anothe. ¿Qué significa eso en griego? Mecánicamente dice, si no, ¿dónde está? No estoy aquí. Eanme tis genethe. Si alguien no geneten, naciere, y luego dice, la palabra que tenemos aquí es anoten. ¿Y cómo lo dice en tu Biblia? Si alguien no naciere, ¿de qué dice en tu Biblia? De nuevo. De nuevo. Bueno, táchale, porque no dice de nuevo. Ahí no dice de nuevo. Esta palabra que está aquí en griego, anoten, significa de arriba. Si alguien no naciere de arriba, no puede ver el reino de los cielos. Eso es lo que dice en griego. No dice nuevo. Y aquí encontramos la clave. Si en tu Biblia habla algo de nuevo, siempre se va a referir a las cosas que vienen de arriba. Tenemos un nuevo pacto. ¿De dónde viene el nuevo pacto? De arriba, del cielo. Porque debajo del sol, dice la Biblia que no hay nada nuevo. Entonces, si acaso hay algo nuevo, ¿de dónde viene? De arriba. Entonces, es necesario que Nicodemo nazca de arriba. Es necesario ser engendrado, que es la palabra que está aquí. Geneten significa ser engendrado o generado de arriba. Y entonces Nicodemo hace la pregunta de un maestro de la ley. A ver, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra forma de decir, a ver, ¿cómo siendo yo un anciano podría entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces, tenemos que pensar qué significaba nacer de nuevo desde la perspectiva de un judío fariseo principal entre los maestros de Israel del primer siglo. En el pensamiento de los judíos del primer siglo existía la creencia que un hombre nacía de nuevo cada vez que trascendía a un nuevo momento en su vida. Por ejemplo, el día que comenzaba a leer la Torá a los 5 o 6 años, ese día era como si hubiera nacido de nuevo. El día que hacía su bat mitzvah, su ceremonia del hijo del mandamiento, ese día nacía de nuevo. El día que se aprendía la Mishnah de memoria, ese día nacía de nuevo. El día que se casaba, ese día nacía de nuevo, porque estaba escalando de nivel en nivel espiritual. Ahora imagínate que Nicodemo
no solo es un fariseo, no solamente es un rabí que tiene ya primera, segunda o tercera generación de discípulos, es principal entre los fariseos. O sea, él enseña a otros fariseos a ser fariseos. ¿Ha trascendido Nicodemo? O sea, es como si Nicodemo tuviera ya un doctorado. Y no solo llegó al doctorado, ¿cómo se llaman los siguientes niveles? Ya es un postdoctorado. Ya se llama ENI 1, ENI 2, no sé cómo se llama, ¿no? Tenemos algunos por aquí que tienen esos grados, ¿no? Entonces imagínate, ya tienes el postdoctorado, o sea, ya estudiaste tu doctorado y tienes el postdoctorado, ¿ok? Ya eres ENI 2. Entonces, estás por encima de los doctores. Le das clase a los que están, los que ya tienen el título de doctor, que tienen el grado de doctor. Eso es lo que era Nicodemo. Entonces, tienes que nacer de arriba, le dice el Mesías. Si no eres parido de arriba, si no eres geneteanoten, si no eres generado de arriba, no eres parte del reino. Y entonces Nicodemo dice, a ver, ¿qué me falta? A ver, ya hice mi bar mitzvah, ya me casé, soy judío, llegué a la escala de la academia más alta que se puede llegar. Tengo doctorados y postdoctorados. ¿Acaso un anciano de Israel? O sea, no está hablando de una persona vieja, tienes que pensar como un judío fariseo. ¿Acaso un anciano de Israel, no anciano en edad, un anciano en conocimiento, acaso un anciano de Israel tendría que entrar en el vientre de su madre y volver a empezar en la escala? Y entonces el Mesías le responde a Nicodemo, de cierto, amén, amén, verdaderamente te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nacer de nuevo no es como Nicodemo piensa. No es como Nicodemo ha pensado toda su vida, tengo que lograr subir en la escala de logros en la vida, colgar todos mis títulos en la pared y entonces ya estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Este era el problema. No es una nueva etapa de su vida la que le está faltando. Cuando llega con el Mesías, cuando llega con Yeshua, le dice, yo sé que lo que tú estás enseñando viene de arriba. Yo vengo para que me des la clase, para que entonces me puedas dar mi título y mis créditos de que estudié contigo y yo ya pueda estar en el siguiente nivel. Y el Mesías le dice, no, así no es lo que te falta de aquí abajo. No es el título nuevo que te falta. Por eso esas preguntas de los doctores de la ley tenemos que poner tanta atención. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para entrar al reino de los cielos? ¿Qué me falta? Desde mi juventud he hecho estas cosas. ¿Qué me falta? ¿Y qué le dicen Mesías? Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? O sea, ya hice todo eso. De memoria me lo sé. Entonces, piensa en toda la lista de cosas que los judíos le pedían a los gentiles que comenzaban en este proceso de conversión. Para que un gentil se pudiera convertir al judaísmo, esto es que se le conoce en la Biblia como ser un prosélito, tenía que aprenderse la Mishnah de memoria. Tenía que comparecer ante un tribunal y le iban a hacer su examen. Y ya que había pasado el examen, entonces recibía los preceptos de la circuncisión, tenía que circuncidarse, tenía que hacer un baño ritual o tevilá de purificación, y entonces le declaraban que ya podía llevar el yugo de la Torah. ¿Cuál yugo? ¿De los 5 libros de Moisés? No. Todo este montón de reglamentos que los judíos habían desarrollado por todos estos siglos a partir del regreso de Babilonia. Y entonces ya consideraban que el prosélito ya podía ser considerado un convertido y ya podía ser parte del reino de Israel. Ya puede ser parte del reino. Pero Yeshua le va a decir a Nicodemo, no, es al revés. Por eso están las peleas de Pablo con los gentiles en Roma y con los judíos, y ya no está la pared de separación. Y entonces lees Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3 y dices, quitó del medio
los mandamientos que eran una división y que no dejaban que ustedes pudieran ser parte del reino, pero ustedes ahora son conciudadanos del reino. Y entonces ya entiendes qué es lo que está diciendo Pablo en Efesios capítulo 2. Está diciendo a Nicodemo, no es al revés, Nicodemo. Tienes que hacer la pregunta correcta. Tú estás preguntando, ¿cómo puede un hombre ser parido siendo anciano? Desde que nací hasta ahorita, he estado haciendo todo lo que me dijeron. Soy principal entre los fariseos. ¿Me estás diciendo que nada ha servido para acercarme al reino? ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Lo que es nacido de la carne, carne es todo tu conocimiento. ¿De dónde lo sacaste? De los hombres. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tienes que nacer de arriba, del agua y del espíritu. Ahora, los judíos sabían que había algo en la historia de Ruth. Había algo ahí en la historia de Ruth que era importante. Pero se habían perdido en el camino por sus alajás. Porque está registrado en la Mishnah, ahora ya sabes qué es la Mishnah, está registrado en la Mishnah, en el capítulo Sherit 10, versículo 9, dice así: la conversión se considera un proceso similar al nacimiento de una persona. En cierto sentido, nace de nuevo cuando se convierte. Por lo tanto, pierden cualquier vínculo legal con sus padres o hijos. ¿Qué pasó en la historia de Ruth? Porque esta declaración que encuentras en la Mishnah implica que cuando se nace de nuevo, vienes a formar parte de la familia de Dios, del Israel de Dios. En la historia de Ruth tenemos justamente este evento. Ruth capítulo 1, versículo 16 dice: y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Qué fue lo que sucedió en la vida de Ruth? Nació de nuevo, nació de arriba. Ella dejó de ser lo que era, ella rompió los vínculos con su familia. ¿Ella de dónde era? De Moab. ¿Y qué hacían en Moab? Adoraban a Baal y a los dioses paganos, sacrificaban a los bebés, a Moloch y a esos dioses. Y Ruth dice, yo ya no voy a hacer eso, yo rompo vínculos con lo que era antes, y entonces tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Por eso Pedro le dice a los expatriados, a los que están entre las naciones gentiles, les dice: vosotros sois una nación de gente santa, reyes y sacerdotes, nacidos de nuevo. Antes no eran pueblo, y ahora son pueblo. Antes no tenían misericordia y ahora han recibido la misericordia de Dios. Entonces necesita Nicodemo nacer de nuevo. Véale otra vez esa parte. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, Yeshua le dijo: de cierto, amenamente digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿De dónde? De arriba. No te sorprendas que te digo que tienes que nacer de arriba. Ahora, existe una discusión si la palabra agua, nacer del agua y del Espíritu, está en el original. Y entonces ahí de repente me encontré algunas discusiones con algunos maestros de que probablemente no existe la palabra agua en esos textos, por la razón de que no hay, la Biblia dice que no podemos añadirle nada a la salvación. Entonces algunos interpretan que esa palabra agua implica bautismo. ¿En algún lugar dice bautismo en lo que estamos leyendo? No, dice que tiene que nacer del agua, no dice que tiene que bautizarse. Entonces podemos quitar esa premisa del texto. No tienes que bautizarte para salvarte, no dice eso, dice que tienes que nacer del agua. Porque busqué en todos los rollos que existen del libro de Juan, y en todos aparece la palabra agua.
La otra explicación de la palabra agua es que se refiere a que tienes que nacer de tu mamá primero. Cuando nacemos del agua, ¿verdad? Y luego tienes que nacer espiritualmente. Pero la implicación es que tienes que nacer físicamente para después nacer espiritualmente. Pero cuando naces físicamente, ¿en qué condición estás? Y es en esta carne, ¿no? Entonces, si tienes que, para nacer de arriba, para ser engendrado, tienes que nacer de arriba, tu nacimiento físico, ¿de dónde es? De la carne. De la carne, es de abajo. Entonces, esa agua no se puede referir ni al nacimiento físico de una persona por agua, ni tampoco al bautismo, porque estaríamos añadiendo a la salvación una obra. No nos salvamos por bautizarnos, ¿o sí? No. ¿Y el que es nacido de carne? El que nace primero de la mamá, así como ese nacimiento, es el que necesita ser engendrado de arriba. Pero está diciendo que ser engendrado de arriba es nacer del agua y del espíritu. Puede ser Yeshua, porque él es el agua. Vamos a ver. Yo también pienso que se está adelantando a este tiempo que se viene de la tecnología, porque ya van a nacer bebés de máquinas. Bueno, podríamos verlo así, futurista, pero está diciendo un fariseo del primer siglo. Él tiene que entender lo que está diciendo. Sí, te escucho. La palabra de Dios es Dios la agua viva. Dice la escritura que la palabra de Dios es como ríos de agua viva. Muy bien, punto para la alumna, por favor. Y Yeshua es la palabra de Dios encarnada. Muy bien, vamos a revisar esos pasajes. Entonces, no estoy de acuerdo con estos profesores que dicen que este texto, esta palabra sea añadida, porque no encontré un solo texto o un solo rollo antiguo que no le incluyera, que nos hiciera pensar, bueno, sí, alguien se lo metió por ahí, alguien insertó esa palabra. Tenemos casos que se llaman textos espurios, que nos damos cuenta después que en los rollos anteriores no aparecía, que era un comentario y se metió el comentario dentro del texto. Suele suceder en algunos casos. Pero en este pasaje particular de Juan capítulo 3 no hay evidencia. Los 8 textos antiguos, no sé, pensemos en el Textus Receptus, en el Nestlé, todos estos textos antiguos, aparece la palabra agua y espíritu. Entonces, si no tiene que ver con el bautismo, si no tiene que ver con el nacimiento del vientre de la madre, entonces se trata de otro asunto, que tiene que ver con arriba, con el nacimiento de arriba, es el agua. Vamos a terminar esta sección de hoy hablando de eso. ¿Qué es el agua? ¿Qué encontramos en la escritura que nos da luz sobre lo que quiso decir Yeshua con nacer del agua? Isaías 55:10 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, ¿qué dice el profeta que es la palabra de Dios? Agua. Como lluvia que desciende. Proverbios 25:25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas. ¿Qué es buenas nuevas para nosotros? El Evangelio. Así es el Evangelio, la besora de tierras lejanas. El Evangelio es como agua fresca. Jeremías 2:13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué es el agua? Dios mismo. ¿Quién dejaron? A Dios. Entonces, ¿quién es el agua? Dios mismo. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que aprendáis a andar en mis mandamientos, en mis estatutos y decretos. Y entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amós 8:11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír
la palabra de Yahweh, del Señor. ¿Y qué dijo nuestro Mesías? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior, de su vientre, dice otro pasaje. Juan 7:38. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué dice la Escritura que es la palabra de Dios? Agua viva. Juan 15:3. ¿Ya vosotros estáis limpios? Por la palabra que os he hablado. ¿Qué hace el agua? Te limpia, te lava. Tito 3:5. Nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no es por mis propias obras de justicia, no son por las leyes que yo me invento para sentirme más justo delante de Dios, no es por mi Mishnah personal, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por el lavamiento de nacer de nuevo, de nacer una nueva, de haber sido engendrado nuevamente, engendrado de arriba, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. Ahí está el agua, lavamiento, y el espíritu, regeneración y renovación, dice Pablo en Tito. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no de esta carne, no de carne y sangre, lo entendieron bien, sino de una incorruptible, una que viene de arriba, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Con qué somos regenerados? Con la palabra de Dios. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. ¿Cómo nacemos? Por la palabra. ¿Qué es la palabra? Agua viva. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, nacer del agua es nacer de la palabra. ¿Y quién es el Logos? ¿Quién es la palabra? Yeshua, Yehoshua. Él es el Logos. Él es la palabra de Dios. Entonces, volver a la palabra es volvernos a Dios. Quiero terminar leyendo con ustedes Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer griego. ¿Están listos? Ok, vamos a leer griego. Leer griego es más fácil que leer hebreo, porque nuestro idioma, ¿de dónde viene? Tiene raíces grecolatinas, ¿cierto? Pues vamos a ver la siguiente, por favor. Más adelante. Otra más. ¿Ya la perdimos o estaba antes de eso? A ver, ¿dónde esté? A ver, dale que sí. ¿No está? No está. Pues les voy a decir. Dice así Juan 1:1. Dice, en Arge, en Logos. En Arge, en el principio, estaba el Logos. Kaijologos en Proston Theon. Y el Logos estaba hacia, no dice, en su vida como dice, en el principio era el Logos, en Arge, en Jologos, Kaijologos Proston Theon. Y el Logos estaba pros, ¿cómo dice en tu Biblia? En el principio del verbo, y el verbo era con Dios, dice en tu Biblia, ¿verdad? Ahí también, táchale, en griego no está la preposición con, está la preposición pros, y pros es a favor o hacia adelante, ¿verdad? Hacia. Y entonces el Logos estaba hacia Theon, y entonces el Logos estaba hacia Dios. Y luego dice así en griego, ahí también corrigen en tu Biblia, porque en griego dice Kai Theos en Jologos. Kai Theos, Kai es el y, la conjunción y, Kai y Theos, que significa Theos y Dios, en Jologos. Y Dios era el Logos. Suena distinto a lo que dice tu Biblia, ¿verdad? No es que la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Es al revés. Dios era el Logos. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Cristo? Theos en Jologos. Dios es la palabra.
Es completamente distinto a lo que dice tu Biblia. Dios es la palabra. Para los hebreos tenían muy claro este concepto de la mimra de Dios. La mimra, cuando ellos llegaban sí está ahí, muy bien, ahí está. En Erge, en Jologos, cae Jologos en Pros, Jotheos, cae Jologos en Theos, y aquí está. Y el Logos en Theos. Fíjate qué interesante, no dice como dice el griego, está invertida las palabras. En el original dice así, kai theos en ho logos, y Dios era el logos. Es interesante que hacen arreglan de alguna manera el orden de las palabras y cambia el sentido de lo que dice el texto. Para los hebreos, la mimra de Dios o la palabra de Dios era la manifestación corpórea o visible de Dios. Cada vez que veían la mimra, y así le llamaban, por ejemplo, al ángel de Jehová, la mimra de Dios, era la manifestación visible de Dios invisible. Así lo mencionan los discípulos. Cristo es la manifestación visible de Dios invisible. Ahora piensa, tienes que nacer del agua. Tienes que nacer de la palabra. ¿Quién es el que engendra? Yeshua es el que engendra. ¿Quién vino de arriba? Nadie subió al cielo, le va a decir en este mismo capítulo 3 a Nicodemo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de la palabra. ¿Alguien puede nacer de nuevo si no conoce la palabra de Dios? Pues, ¿podemos decir que alguien nació de nuevo porque hizo una oración? No. Necesitas conocer la palabra de Dios. La gente necesita conocer la palabra de Dios. En una sesión, ¿entiendes la palabra de Dios? Probablemente te va a tomar toda la vida. ¿Qué es lo que tiene que empezar a hacer Nicodemo? Nicodemo tiene que empezar a quitarse tradiciones, leyes, mandamientos de hombres y empezar a conocer la palabra de Dios. Necesita ser engendrado de arriba. ¿Qué vino de arriba? ¿Qué mandó el Señor a Israel? ¿Qué dice el capítulo 8 de Deuteronomio? Vamos a terminar con esa sección. Dice Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué le mandó el Señor a Israel cuando estuvieron en el desierto? ¿Qué descendió del cielo? Maná. Pan del cielo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ellos supieran, para sustentarlos, para que ellos supieran que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué dijo nuestro Mesías en Juan capítulo 10? Moisés no les dio el maná. ¿Quién les dio el maná? Dios. Yo soy el pan de vida. Yo soy la palabra de Dios. Nicodemo, tienes que empezar otra vez. Sí, tienes que empezar otra vez. Tus estudios comienzan hoy. No era la Mishnah, no eran los Midrashim, no es la Gemara, el Talmud lo que tienes que tener en tu mente y en tu corazón. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace la palabra de Dios? Nos lava. Derramaré sobre vosotros agua limpia. Cuando tú empiezas a estudiar la palabra, empiezas a estudiar la escritura y a leer la escritura y te das cuenta, esto es como piensa Dios. Y no estoy hablando de toda la Biblia, ¿eh? ¿De qué estoy hablando? De la Torah, de los 5 libros de Moisés, la leche espiritual. Si tú no has bebido de la leche espiritual, ¿cómo vas a comer la carnita? Que son los salmos, los profetas, el evangelio mismo. ¿Qué necesitas? Leche. Esta es la leche. Ustedes ya le dice Pablo en Hebreos, ustedes ya deberían ser maestros. Y necesito otra vez regresar a los rudimentos, a los oráculos de Dios. Esta palabra oráculos que se encuentra en alguna de nuestras traducciones se refiere justamente a los 5 libros de Moisés. Nicodemo, eres una biblioteca andando. Hoy necesitamos empezar a hacer las conexiones.
pero no con este montón de cosas, no con estas repeticiones, con el agua viva, con la palabra de Dios. Nicodemo, tú eres maestro, ¿no entiendes estas cosas? Tú eres maestro de la ley. ¿En dónde debería estar el énfasis, Nicodemo? ¿Por qué te maravillas de lo que estoy enseñando? ¿Te maravillas? Porque nadie te había enseñado la ley de Dios. Ustedes llevan siglos, literalmente siglos, repitiendo lo que dicen los fariseos y los rabinos y los maestros, las alajás, llevan repitiendo por siglos alajás y nagadá, cuentos de rabinos, y se les olvidó lo más importante, el pan de vida. Ahí es donde tenemos que regresar. Entonces, si alguien necesita volver a Dios, ¿en dónde tiene que empezar? En los libros de Moisés. ¿Por qué? ¿A dónde los mandamos usualmente? ¿Qué le decimos a la gente? De Juan. Bueno, si leyeran Juan, pues a lo mejor van a decir, pues tenemos que regresar allá, ¿verdad? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. A lo mejor tendríamos que regresar por ahí. O sea, si lees el primer versículo, pues dices, ok, ya leí el versículo 1, me regreso al principio. Porque si la gente no entiende cuál es el carácter de Dios, si la gente no entiende de qué necesita ser salvado, si la gente no entiende que está muerta en sus delitos y pecados, si la gente no entiende que pecado es transgresión de la ley de Dios, ¿como para qué le cuentas todo lo demás? Necesitamos volver a la palabra. Y la palabra empieza a hacer su trabajo, nos empieza a lavar, de arriba hacia abajo. Eso es el principio de nacer de nuevo. Ahora, ¿quieres saber qué significa nacer del Espíritu? No te pierdas la clase la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias, Padre. Bien, mis hermanos, nos damos unos 5 minutos.